Muy buenos días. En este video vamos a hablar de la comunicación interauricular, también denominada CIA. Como observamos, antes de empezar a hablar sobre esta patología, es importante recordar unos conocimientos previos para poder hablar de la misma. Entonces, vamos a comenzar hablando del campo cardiogénico primario. Es importante saber de que este campo cardiogénico primario, antes de su formación, unas células denominadas células cardíacas progenitorias que se encuentran en la superficie del epiblasto, como lo observamos en esta imagen, se van a invaginar hacia la porción mesodérmica lateral y me van a dar la formación de una herradura, como lo podemos observar en esta imagen, lo que se ve de color rojo, dando así la formación del campo cardiogénico primario. Antes de hablar de la formación del tubo cardíaco, es importante hablar de unos genes que son importantes y esenciales para la formación de este campo cardiogénico primario, como lo mencionaba. Estos dos genes van a ser el NKX2.5, que me va a dar el desarrollo cardíaco, y un gen muy importante que es el de la lateralidad izquierda, que va a ser el PITX2. La formación del tubo cardíaco es muy importante porque más o menos en la semana tercera a la semana octava se da esta formación. Un dato importante y un dato que debemos anexar es que más o menos al día 21, al día 22, este tubo cardíaco en formación me va a generar unos movimientos que me van a generar consigo un desplazamiento de la sangre en el organismo. Entonces, aquí podemos ver y presenciar en esta imagen los plegamientos laterales y longitudinales que se están presentando en el embrión en esta etapa. Entonces vamos a ver cómo esta secuenciación, tanto longitudinal como lateral, a fin de cuentas me va a generar un tubo endocardio. Además de lo anterior, es importante recordar de que se forma generalmente a este tubo cardíaco una estructura o una prominencia muy importante, que es el campo cardiogénico secundario, que a grosso modo o en síntesis, este campo cardiogénico secundario me va a dar células que van a migrar hacia las aurículas y hacia los ventrículos. Cuando vamos a hablar de la formación de la masa cardíaca, es importante mencionar de que el tubo cardíaco como tal va a presentar unas dilataciones. Estas dilataciones van a formar en un futuro unas estructuras muy importantes para la formación del corazón. Entonces vamos a ver de que la estructura más craneal de color blanco en esta imagen nos va a formar el seno aórtico. Si seguimos bajando en una posición más caudal, la siguiente nos va a formar el bulbo ventricular, que el bulbo ventricular se van a formar tres estructuras muy importantes. Estas tres estructuras importantes va a ser el infundíbulo, el ventrículo derecho y además de esto también el cono arterioso o arterial. En una posición más caudal se va a formar el ventrículo izquierdo, más caudal se va a formar la aurícula común, y si llegamos a la porción en esta imagen que se ve roja, vamos a tener el seno venoso. Entonces, ¿cómo se da esta formación de la masa cardíaca? Se da mediante unos movimientos o rotaciones que el tubo cardíaco va a presentar en un momento de la etapa embrionaria, más o menos en el día 28. Entonces, como observamos, la porción más craneal de este tubo cardíaco va a generar una rotación hacia adelante y hacia la derecha. Y la porción más caudal del mismo tubo cardíaco me va a generar una rotación hacia posterior y hacia la izquierda. Retomando la secuencia, en este momento vamos a hablar del desarrollo del seno venoso. Por tanto, podemos seguir la secuencia en la imagen. Como bien sabemos, a mediados de la cuarta semana, el seno venoso recibe sangre venosa de las astas de los senos, tanto derechos como izquierdos. Es decir, cada uno de estos me va a recibir sangre venosa de una vena vitelina, de una vena umbilical, de una vena cardinal común y también de una vena cardinal anterior. Es importante mencionar que ambos senos se van a fusionar y me van a dar la formación de una estructura que se denomina seno venoso transverso. Es importante mencionar que en un principio esta comunicación entre el seno y la aurícula es amplia, pero pronto a la entrada del seno se desplaza hacia la derecha.
Como consecuencia de esto, se debe a la derivación de la sangre de izquierda hacia derecha, lo cual me genera un crecimiento de modo considerable del asta derecha y su unión a la aurícula derecha. Si vamos a hablar del asta izquierda, en un futuro este me va a formar una estructura muy importante que va a denominarse seno coronario. Como veníamos diciendo, después de la formación del seno venoso, es importante hablar del desarrollo del sistema venoso embrionario. Como podemos observar en esta imagen, podemos apreciar las diferentes venas que se presentan en el embrión en esta etapa. Vamos a observar que en el número 1 vamos a obtener la cardinal superior, la 2 la cardinal inferior, la 3 la cardinal común, la 4 esta de acá que va a ser la vitelina, la 5ª la umbilical, y por último vamos a tener lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que es el seno venoso. Es importante tener presente qué estructuras van a formar en un futuro estas senos y además también vasos sanguíneos. Entonces vamos a hablar de las venas vitelinas, umbilicales y posteriormente la cardinal superior. En cuanto a las vitelinas, como podemos apreciar en la imagen superior, esa estructura que se encuentra de color rojo marrón, como pueden apreciar ustedes, va a ser el hígado en formación. A medida que el hígado crece, este conducto, en cuanto a las venas vitelinas, van a aportar cierta parte para la formación de los sinusoides o sinusales hepáticos. Es importante mencionar que acá la vena vitelina izquierda va a desaparecer. En cambio, la vena vitelina derecha me va a dar la formación de dos estructuras muy importantes. Entre ellas, la más importante de estas dos va a ser la vena porta. Continuando con la secuencia, vamos a observar las venas umbilicales. En la imagen, como podemos apreciar, más o menos en la 7ª semana se va a obliterar o se va a desaparecer la vena umbilical derecha, dando por hecho que la vena umbilical izquierda necesita dar una conexión hacia la cava superior y hacia la cava inferior. ¿Mediante qué estructura nos va a permitir esto? Mediante un conducto venoso. Entonces aquí podemos observar en la imagen inferior izquierda ese procedimiento. Hablando por último y finalizando con este sistema, desarrollo del sistema venoso, podemos hablar de la cardinal superior. En síntesis, lo que pasa acá es que ambas cardinales, tanto derecha como izquierda, se van a anastomosar. Esta anastomosis va a permitir formar una estructura fundamental en el desarrollo del feto, que va a ser la vena cava superior. Y además de la vena cava superior, todas sus ramificaciones. El tronco brachiocefálico venoso, la yugular, la subclavia, etc. Muchísimas gracias. Vamos a hablar del calentamiento interauricular. Este inicia cuando la prominencia mesenquimatosa dorsal aporta las células para formar el septum primo. Va a empezar desde el techo de la aurícula común y va a descender en forma de hoz hasta llegar sus puntas a las almohadillas. Esto es el espacio que queda entre las almohadillas para formar el ostium primo. Posterior a esto se va a dar una muerte celular en la parte superior del septum primo, que al fusionarse esas pequeñas muertes celulares van a formar el ostium secundum. Luego de esto se va a incorporar el seno venoso a la aurícula derecha, entonces va a aumentar su espacio, por lo que se va a formar un nuevo tabique que es el septum secundum. El tabique secundario entonces va a descender en forma de hoz hasta pegarse en el tabique espurio. La porción libre del tabique secundario va a tapar el ostium secundum, por lo que el septum primo presentará una apoptosis en la parte superior. Por lo tanto, se convertirá en la válvula del agujero oval. Este es el espacio que quedará en la porción del septum secundum que no alcanza a bajar del todo y la porción restante del septum primo. La funcionalidad de este agujero oval es que va a pasar la sangre desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ya que la circulación menor no tiene gran funcionalidad porque la sangre oxigenada la aporta la madre. Ahora vamos a hablar del tabicamiento del canal auriculoventricular.
Al inicio de la cuarta semana, las aurículas están en contacto libremente con los ventrículos, como lo muestra la primera imagen, formando un anillo. Los cojinetes endocárdicos, que son derivados de la gelatina cardíaca que es invadida por células de la cresta neural, van a formar el tabique. Empezarán a aparecer engrosamientos en la parte anterior, posterior y dos laterales. Las almohadillas anterior y posterior se van a proyectar más adentro de la luz y se fusionarán. El resultado es una división completa del conducto en orificios ventriculares derecho e izquierdo. Esto se da al final de la cuarta semana. Bueno, ahora les vamos a hablar de la patología que nos tocó, que son las comunicaciones interauriculares. Dentro de ellas se destacan 4 que son las más importantes con relevancia clínica. Estas son defecto ostium secundum, defecto del cojinete endocárdico con ostium primum, defecto del seno venoso y aurícula común. Entonces, el más frecuente de estos es el que deja un agujero oval permeable. De este es el que les vamos a hablar a continuación, cuáles son las características que este tiene, y les vamos a hablar un poco de cada una de estas, pero les vamos a hablar enfocados en la más frecuente, que es la del agujero oval permeable. Bueno, como ya habíamos dicho, la comunicación interauricular más común es el agujero oval permeable o persistente o defecto del ostium secundum. Este se da cuando al nacer no hay una adhesión entre la válvula y el septum secundum, entonces queda un agujero permeable. Lo que pasa es, en el bebé no hay complicaciones si esta malformación no se acompaña de, por ejemplo, una estenosis pulmonar o una atresia pulmonar. Si se acompaña de alguna de estas, entonces habrá una cianosis porque la sangre estará pasando de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, alterando así el balance del oxígeno, de la oxigenación de la sangre. Entonces los tejidos periféricos no recibirán el suficiente oxígeno para funcionar bien. En esta imagen van a ver diferentes tipos de agujero oval patente o permeable. Por lo general, esta se da por una reabsorción anormal del septum primum durante la formación del ostium secundum. Y esto puede ocasionar un agujero oval fenestrado o en forma de red. Aunque también puede ser por una reabsorción excesiva, entonces el septum primum le queda corto para cerrar el agujero. También puede ser porque el agujero oval sea muy grande por el desarrollo defectuoso del septum secundum, entonces, como ya se dijo, el septum primum es insuficiente para cerrarlo. En esta imagen vamos a ver los diferentes tipos de agujero oval permeable que pueden haber. Los otros 3 tipos de comunicación interauricular con relevancia clínica son defecto del cojinete endocárdico con ostium primum, defecto del seno venoso y aurícula común. Entonces, el defecto del cojinete endocárdico con ostium primum es menos frecuente y es la deficiencia de los cojinetes endocárdicos y de la formación del tabique auriculoventricular. Por lo general existe una hendidura en la valva anterior de la válvula mitral y este defecto afecta al 20% de las personas con síndrome de Down. Después está el defecto del seno venoso. Se localiza en la parte superior del tabique interauricular cerca a la entrada de la vena cava superior. Es la menos frecuente de todas las comunicaciones y se debe a una reabsorción incompleta del seno venoso en la aurícula derecha. Ahora vamos a hablar del último defecto, que es el más infrecuente de todos, y es la aurícula común. Y este se da básicamente cuando no hay un tabicamiento de la aurícula por falta del crecimiento del septum primum y del septum secundum.